Aquí tenemos a Pablo. ¿Qué tal, Pablo? Hola, ¿qué y tal? tenemos a Juan Ramón también. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Juan Ramón? Buenos días. Pues ya tenemos varios traders, ¿no?, en directo, esperando por los comentarios. Tienes a tu disposición mi newsletter semanal gratuita, accesible en pablogiltrader.com. En ella analizo para ti los mercados financieros todos los jueves, desde los últimos movimientos a las tendencias económicas que podrían impactar tus inversiones. ¿Estás listo para dominar los mercados? Te espero. Lo que quiero hablar hoy es sobre todo la parte de lo que tenemos del último dato de inflación. Ha salido hace poco de Europa. Entonces, quería comentarles, pues primero, Juan Ramón, ¿qué te ha parecido este dato? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ven los mercados? Bueno, lo que tenemos es un dato en Europa donde parece que la inflación sí se está encarrilando, sí está más cerca de controlarse. Curiosamente, en el caso de España, nos vamos alejando cada vez más de ese promedio, pero claro, ese dato de inflación parece que está bajo control en Europa, pero porque Europa está en una situación de crecimiento económico estancado, incluso bordeando la recesión, cosa en lo que no está España, y quizá por eso también se explica un poco esa desviación, porque tenemos en España una economía que está creciendo a un ritmo cercano al promedio histórico, y ese mayor recalentamiento interno probablemente también esté influyendo en el dato de inflación. En cualquier caso, lo que quería decir es, sí, la inflación en Europa se está controlando, está cada vez más cerca del 2% de objetivo a largo plazo de inflación, pero ¿a costa de qué? A costa del crecimiento. Entonces, el punto es, si el Banco Central Europeo modera su política monetaria, la vuelve menos restrictiva, si los gobiernos tratan de impulsar fiscalmente el crecimiento económico a través de mayor gasto o menores impuestos sin recortar el gasto, ¿eso será compatible con la estabilidad de precios? ¿Será compatible con una inflación del 2%? Esas son las dudas razonables que creo que tiene el Banco Central Europeo y que pueden tener los mercados en estos momentos. Perfecto. Pablo, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Cómo lo ves? Yo creo que, como dice Juan, hay una lectura en lo que cuando hablamos de la inflación interanual que parece que está controlado, pero no hay que olvidar que los cálculos interanuales nos carga el diablo, ¿no? Porque comparas año contra año y la realidad es que hasta el último mes que hemos visto, este mes de abril, los datos comparativos de los que estábamos utilizando eran muy favorables para ir batiendo la inflación. Es decir, los datos mensuales de inflación no son buenos. Hablar de 0,6, de 0,8, de 0,6, que han sido los últimos 3 cambios intermensuales, no es nada positivo. Lo que pasa es que cuando lo comparas con datos de 0,8, 1, 1,3, pues claro, la interanual baja. Pero a partir de ahora la batalla va a ser muy distinta, ¿no? Tengo aquí delante los datos y nos vamos a ir a una comparativa interanual, o sea, de año contra año, de 12 meses de separación, de 0% en mayo, de 0,3 en junio y de menos 0,1 en julio. ¿Qué quiere eso decir? Que o de verdad los precios dejan de subir mes a mes, o cuando nos vayamos al interanual los próximos 3 meses va a repuntar. Por tanto, se va a encontrar Christine Lagarde con una lectura a lo mejor de datos de inflación bastante negativas de ahora en adelante hasta el mes de junio, que es donde todos los analistas pronostican que se va a dar el primer recorte de tipos. Veremos si es posible, ¿no? Porque yo creo que sobre el papel la situación económica de Europa es mucho más endeble que la que pueda ser la de Estados Unidos en este momento, pero hemos visto unos PMIs de servicios que están repuntando con bastante fuerza. Eso puede hacer que las lecturas en términos de crecimiento económico mejoren ligeramente los próximos meses, y con esa mejora de los datos de crecimiento no te extrañe que veas un repunte de la inflación interanual. En ese contexto veremos cómo nos lo quiere vender Christine Lagarde. No va a ser tan sencillo, y no te extrañes si de repente pasa como en Estados Unidos a día de hoy, que partíamos de 3 supuestas bajadas de tasas de interés, ahora el mercado descuenta 1, 1,5, pues igual en Europa vemos algo similar y la expectativa de ese recorte en junio se retrasa un poco.
Sí, bueno, según lo que estás comentando, claro, eso era lo otro que nos estaban comentando todos los clientes en vivo, y es por esa bajada de tipo en junio, que por lo que me estás comentando, al final en Europa seguimos un poco lo que va haciendo Estados Unidos, estamos un poco bien atrás, como lo has comentado. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Ya que estamos hablando de repuntes, ¿vale? Y estamos hablando de PIB, ¿qué es lo que está ocurriendo en la industria de automóvil que hoy está cayendo? Mercedes cae hoy un torno a un 5%. ¿Esto puede condicionar al PIB de países como Alemania o como Francia? Sí, hombre, aquellos países que tengan una base industrial automovilística, también España en parte, pero sobre todo Alemania, tan importante, pues obviamente una industria automovilística que en Europa se enfrenta a dos retos, uno de corto plazo, que es capear el actual contexto de subidas o de altos tipos de interés. La demanda de automóviles es una demanda bastante sensible al precio del crédito. Si el crédito se encarece, pues ceteris paribus al menos la demanda de automóviles se resiente, pero luego tiene un reto de largo plazo, que ya no es de tan largo plazo, cada vez está más cerca, que es ser capaz de competir con los automóviles chinos, que son, bueno, tanto en calidad como en precio, mejores que los europeos. Europa tiene una competencia, una ventaja competitiva muy clara en los automóviles de motor de combustión. Desde la eurozona o desde la Unión Europea se apuesta por ir abandonando progresivamente ese bien en el que somos especialistas, y porque adoptemos otro bien, el coche eléctrico, en el que no tenemos ninguna especialidad y donde China nos lleva pues varios años de ventaja. Y ahí, claro, tenemos una transición industrial que no está muy claro cómo se va a hacer o si se va a poder hacer de manera exitosa, y es uno de los pilares industriales de Europa. Lo cual no significa, cuidado, que si cayera la industria automovilística, Europa no podría encontrar nada a lo que dedicarse. Obviamente, si dejáramos de especializarnos tanto como lo hacemos en producir automóviles, haríamos otras cosas, pero toda la transición sería muy dura. Sí, yo creo que como dice Juan, hay dos escenarios en espacio temporal distintos, ¿no? Una cosa es que Alemania evidentemente está ahora mismo acusando, pues ha sido el país probablemente que más ha sufrido con la transformación energética a raíz de la guerra con Rusia, que se cierra esa dependencia absoluta sobre el petróleo, el gas. Bueno, hemos visto que Alemania, a diferencia de lo que hacen muchos otros países, incluido el nuestro, ha mostrado una responsabilidad fiscal extraordinaria, ¿no? Es decir, es capaz de decir, bueno, pues si hay que tener una recesión, se tiene una recesión, pero eso no va a llevarme a abrir el gasto fiscal hasta unos puntos absurdos. Estados Unidos es probablemente el ejemplo más llamativo, ¿no? De hasta qué punto se le está perdiendo el respeto a la creación de dinero de la nada, a la inyección de liquidez masiva en los sistemas, a la deuda. Ya hablar de 1 billón de coste de tipo de interés, o sea, el coste de intereses sobre la deuda es una barbaridad, y eso que no están pagando los tipos que actualmente hay. Bueno, Alemania no ha optado por esa opción, es la fácil, ¿no? Abrir el grifo, endeudarte, inundar de ayudas el mercado. Y entonces, bueno, yo creo que desde ese punto de vista tenemos la situación de corto plazo en Alemania, que parece claramente peor que el resto, aunque de forma mucho más disciplinada. Y por otro lado tenemos lo que es el reto que planteaba Juan de largo plazo, ¿no? Es verdad que China tiene unas subvenciones enormes a la industria de la automoción y se intuye que esto va a dar pie a una guerra comercial cada vez más dura, ¿no? Empezamos a oír las amenazas del que todavía no es presidente, pero podría serlo, como es Donald Trump, de subir pues, los aranceles hasta el 60% y que aplique a todos los productos en China, pero especialmente a baterías, a coches eléctricos, etcétera. Y en Europa hay una gran preocupación, ¿no? Por esa competencia que ellos consideran desleal y que afecta especialmente a Alemania, porque tiene un papel como exportador de vehículos muy grande. Y no hay que olvidar que hay marcas como Volkswagen donde su mercado natural más grande es China, ¿no? Con lo cual, bueno, pues sí, si se endurecen las condiciones comerciales en términos internacionales con China, yo creo que Alemania probablemente va a seguir sufriendo hasta que busque un cambio de ese tejido industrial que hasta ahora pues había dependido en una parte importante pues de lo que era la industria de la automoción, ¿no? Y una guerra comercial, creo que hubo una guerra comercial, por así decir, entre China y Estados Unidos justo antes de la pandemia, ¿verdad? Cuando estaba precisamente Donald Trump, fue que lo sufrimos todos, creo recordar. Bueno, a ver, la guerra comercial se ha mantenido, ¿eh? No pensemos que terminó con Trump. De hecho, Biden, en primer lugar, no ha cambiado ninguna de las medidas que adoptó Trump,
y en segundo lugar ha adoptado nuevas, sobre todo en materia de microchips, prácticamente ha aislado a China del suministro, ¿no? Las medidas proteccionistas que ha adoptado Biden han sido durísimas, incluso diría que mayores que las que adoptó Trump, por lo que digo, porque no ha quitado ninguna de las suyas y ha añadido otras muy, muy gravosas. Lo que viene es, pues probablemente más durante los próximos años, gane Biden o gane Trump. Es verdad que Trump hace la guerra comercial de manera más vistosa, más escandalosa, a través de redes sociales, casi insultando al presidente chino, etcétera, pero al final es una estrategia bastante de Estado y en la que existe bastante consenso entre ambos grandes partidos en Estados Unidos. Yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que el hecho de que no se escriba mucho sobre lo que ha ocurrido, tal vez te diría que lo único en lo que realmente ha confluido la política americana entre demócratas y republicanos es en seguir señalando a China como el mal de todo lo que les ocurre, ¿no? Ha habido discusiones sobre paquetes sociales, sobre ayudas, sobre un montón de cosas, pero no ha habido ninguna discusión respecto a la opinión de Estados Unidos y el papel que juega China a nivel global, ¿no? Con lo cual, la sensación que tengo es que si Trump saliese reelegido, probablemente dará una vuelta de tuerca adicional a la guerra comercial. Si Biden sigue, probablemente en su campaña electoral lo va a utilizar también como arma arrojadiza. Y están involucrando a Europa cada vez más, ¿no? De alguna manera parece como que se está formando, de la misma manera que hay un bloque, ¿no?, clarísimo por parte de países aliados de la OTAN en esa lucha en lo que es la geopolítica del mundo a día de hoy, donde parece que tenés por un lado a los BRICS que van por libre y no hacen mucho caso a lo que dicen los del G7 y siguen comerciando con Rusia y con China, etcétera. Pues bueno, se está dividiendo el mundo, a mi parecer, en dos grandes bloques, ¿no? Y eso fomenta, pues, que haya un futuro incierto respecto a ese comercio internacional, ¿no? Yo creo que cuando hablábamos, y ligándolo un poco con lo de la inflación de antes, cuando tú desglobalizas parcialmente el mundo, no hay que olvidar que una de las grandes ventajas que tuvo la globalización era que fabricas y exportas lo que es la producción, aquellas áreas donde la mano de obra es más barata, donde puedes reducir los costes de esa fabricación, y eso te lo estás cargando en parte, ¿no? Entonces, pensar que puedes volver a entornos de inflación como los que vivimos durante la década 2010-2020 tal vez es erróneo, ¿no? Estamos cambiando el modelo, estamos cambiando las reglas del juego, y eso puede ser que a la larga sitúe las cotas de inflación en niveles que difícilmente bajen del 2%, algo a lo que estábamos acostumbrados durante más de 10 años. Y ya que estamos, bueno, en Estados Unidos, ¿qué podemos esperar mañana de la Fed? Bueno, yo no creo que para esperar, desde luego, ningún tipo de bajada de tipos. De hecho, ya veremos si se baja alguna vez los tipos en Estados Unidos durante este año. Si acaso, tal como han salido los últimos datos de inflación, lo que podríamos esperar es un cierto endurecimiento del discurso de Powell. Dependerá de cómo quiera manejar el mercado, ¿no? Si cree que ya durante los últimos días la Fed se ha mostrado suficientemente dura, pues a lo mejor rebaja un poquito el tono, y si no, pues lo subirá. Eso ya es un componente más humano, más estratégico, que no soy capaz de anticipar, pero desde luego bajadas de tipos o algo similar, que es lo que estaba más o menos en agenda hace no tanto, en el mes de febrero, finales de enero. Desde luego eso yo creo que sí lo podemos descartar, porque la economía sigue bastante caliente, o al menos eso indican algunos datos, otros ya no tanto, pero algunos datos sí lo apuntan, y sobre todo la inflación ya no es que se esté estancando en unos niveles que no sean del agrado de la Reserva Federal, es que incluso se está alejando cada vez más de ese 2%. Por tanto, en ese frente no ha habido muy buenas noticias. Sí, estoy completamente de acuerdo con Juan en el sentido que tal vez a finales de diciembre del año pasado, en enero especialmente de este año, hubo un mensaje demasiado dovish o demasiado blando por parte de Powell, ¿no? Como queriendo regalarle al mercado, a los oídos del mercado, de bueno, no os preocupéis, que ya no va a haber más subidas de tasas de interés, y sobre el papel, con los datos que tenemos, preveemos 3 recortes, ¿no? El mercado se metió 4 dosis de cocaína y empezó a cotizar 6-7 recortes de tipos en cuestión de un mes.
Y aquello lo que ayudó fue a que las condiciones financieras, todos estos indicadores que vemos de Chicago, que lo elabora, por ejemplo, pues la Reserva Federal de Chicago, ¿no? De las condiciones financieras existentes, utilizan varios componentes macro. Uno de ellos, evidentemente, es la propia revalorización de la bolsa. Bueno, pues esas condiciones laxas con las que hemos convivido durante el primer trimestre y pico de este año han permitido pues que volviésemos casi a niveles pre-COVID en cuanto a condiciones, pero es muy curioso porque en situaciones pre-COVID no teníamos los tipos al 0% ni QT, que hoy tenemos los tipos al 5,25 y quantitative tightening, entonces teníamos tipos al 0 y quantitative easing, y a pesar de eso nos estamos acercando mucho a esas condiciones ultralaxas que lo que están haciendo es que se produzca una inflación de activos, ¿no? Subida de la bolsa, subida incluso de activos defensivos como el oro, subidas de las criptomonedas, subidas o al menos mantener niveles del mercado inmobiliario en máximos históricos. Bueno, pues todo ello yo creo que ha sido producto en parte de esa idea de Powell de voy a suavizar mi discurso y se le está viendo ahora el problema por el otro lado. Hay presiones de inflación otra vez, lo estamos viendo en algunas partes de inflación de servicios. Da igual que mires el deflactor, da igual que mires el PCE o el Personal Consumption Expenditure o el IPC, lo cierto es que el IPC general ya hace 8 meses que marcó un mínimo y no ha vuelto a bajar. De hecho, ha empezado a repuntar, con lo cual cuesta creerse un poco el discurso de Powell, ¿no? De decir, todo está encarrilado y vamos a bajar. Digo, hombre, no, si te has pasado 2 años diciendo que vamos mes a mes viendo los datos, y haces un pronóstico de lo que va a ocurrir este año de repente, ¿no? Para mí no tuvo mucho sentido, ¿no? Creo que debería volver al discurso más de, bueno, pues haremos lo que debamos hacer en función de cómo evolucionen los datos. Y Juan lo decía, tenemos una economía todavía muy caliente con un consumidor que no se aplaca, que sigue muy fuerte y ahora empiezan a repuntar los precios. Tu lenguaje tiene que ser, señores, con estos datos no tiene ningún sentido hoy por hoy plantearse bajadas de tipos de interés, y tan abierta está la posibilidad de bajarlos como de subirlos si la inflación nos remite, ¿no? Creo que ese sería el lenguaje que debería utilizar, lo cual evidentemente iría muy en contra del comportamiento bursátil alcista, pero también reducir ese comportamiento alcista a la bolsa hace que las condiciones financieras se neutralicen un poco, y es tal vez lo que hay que conseguir. Pero no hay que olvidar que probablemente va a tener que abandonar parcialmente el QT para inyectar liquidez, con lo cual ya de por sí el volver a reducir el quantitative tightening ya es expansivo. No hace falta que encima lo añadas otra medida convencional como es el recorte de tasas de interés, ¿no? Yo creo que tiene que recular, me parecería bastante sensato por su parte. Y el hecho de que haya elecciones en Estados Unidos este año, pues entiendo que afecta también la toma de decisiones, ¿no? Y el discurso que tendrá Powell, Pablo. Bueno, no sé si será me meto verdad. mucho en política. Leí hace poco, yo te digo, no sé si es verdad que algunos asesores de Donald Trump decían que tenían que tomar el control de la Reserva Federal. Bueno, ya es lo que nos faltaba por escuchar. En el fondo, en Japón ya se tomó el control del Banco Central por parte del gobierno hace mucho tiempo, y hay veces que uno duda de esa independencia que tanto proclaman los bancos centrales del poder político, ¿no? Yo creo que cuando ya trabajas con unos niveles de endeudamiento como los que tenemos, sinceramente esa independencia es más de boca que real, ¿no? Pero bueno, evidentemente siempre hay algo. Yo creo que Powell se había mantenido relativamente estoico ante las amenazas de Trump cuando era presidente y le decía que era su peor error, que lo destituiría. Ahora dice que no lo tendría si fuese presidente. Bueno, creo que Powell intenta mantener dentro de un orden esa independencia, pero bueno, hemos visto escándalos como los consejeros invirtiendo en compañías de los 7 magníficos en plena pandemia. ¿Qué quieres que te diga? Mi opinión sobre las instituciones y sobre los políticos en general, pues deja mucho que desear, ¿no? Hombre, yo diría que hay grados de independencia, ¿no? Obviamente la Reserva Federal no es plenamente independiente, no puede serlo, porque por necesidad su labor está interrelacionada con lo que haga el Tesoro, y cuanto más endeudado esté el Tesoro, menos margen de maniobra tiene la Reserva Federal, porque aunque la Fed considere que tiene que subir tipos, si sube mucho los tipos se disparan los gastos financieros del Tesoro, si se disparan los gastos financieros del Tesoro,
terminará generando eso inflación, con lo cual incluso desde su perspectiva de política monetaria no puede desentenderse de lo que haga o de lo que deje de hacer el Tesoro. Sin embargo, claro, que no sea totalmente independiente, que no lo es, tampoco significa que sea el criado del Tesoro, del secretario de Estado del Tesoro correspondiente, ¿no? Y eso tampoco ha de serlo, o al menos ha de demostrar o intentar convencer que no lo es, porque si el mercado creyera que la política monetaria no la va a marcar en ninguna medida la lucha contra la inflación, sino las necesidades financieras del Tesoro, entonces sí que tendríamos un descrédito absoluto de la Fed y sí que habría una reducción de las tenencias internacionales de dólares, dado que el dólar aparecería como una peor moneda a ojos de los inversores. Con lo cual, Powell necesita convencer de que no, mi objetivo prioritario es evitar la inflación, no proteger al Tesoro de que se le disparen los costes financieros, los intereses que paga. Pero al final sabemos que no puede separarse del todo de eso. Perfecto. Antes había comentado Pablo también, han mencionado a los 7 magníficos, ¿no? Las 7 magníficas, que ya han presentado resultados también. Entonces, ¿qué podemos opinar de lo que hemos visto? Bueno, yo creo que la primera secuencia fue muy interesante, ¿no? Porque te aparece un Tesla, un Elon Musk, defraudando con las cifras de ventas y las cifras en general que publica, y la compañía subió más de un 11%, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué pasa aquí? Digo, bueno, venía haciéndolo mal y sobre todo argumenta que tiene en mente acelerar mucho la fabricación de coches baratos. Sabemos todos que ha tenido que reducir muchísimo los precios de los vehículos en 7 ocasiones durante el último año para competir con lo que viene de China. Y el hecho de que saque un segmento más barato, pues la gente dice, bueno, entonces va a poder competir ahora sí con la industria que tanto daño le está haciendo y erosionando los márgenes, ¿no? Y el mercado lo celebró. Y es curioso porque dices, los datos son malos, el efecto en la cotización al día siguiente es muy bueno. Y luego sale Meta, que bate todas las estadísticas previstas o las estimaciones que tenían los analistas, pero te viene a decir justo lo contrario, y es, voy a tener que invertir mucho más en el desarrollo de la IA para sacar el máximo provecho de esto. Y bueno, pues los resultados futuros evidentemente se verán mermados por este mayor coste, mayor inversión que voy a tener que hacer, y el mercado lo castiga con un 10% de caída, ¿no? Lo cual te da una idea de hasta qué punto el dato en sí que se publica importa poco y lo que importa es lo que el mercado descuenta con anticipación que va a ocurrir en los próximos trimestres. Luego hemos tenido un Google que lo ha hecho muy bien, y mucha gente dice, ese 10% que subió es por los resultados. Digo, bueno, es por los resultados, es porque anuncia el primer dividendo que paga en su historia y porque anuncia que va a recomprar 70.000 millones de sus propias acciones. 70.000 millones de dólares. Ya sabemos que el motor de los share buybacks es muy potente en las compañías estadounidenses y que ha liderado una parte importantísima. Algunos hablan de un 40% de toda la subida del S&P debido a los share buybacks, ¿no? Sí. Bueno, creo que nos quedan 2 huesos bastante interesantes, aparte de Amazon, Apple, que ha tenido un comportamiento un poquito más débil últimamente, y luego, evidentemente, Nvidia, donde las expectativas son brutales, se está viendo muy beneficiada del momento actual y yo creo que está en un punto idílico, pero no hay que olvidar que también lo estaba Cisco. Es decir, una cosa es lo que hoy es una realidad para Nvidia y otra cosa es lo que va a ser los próximos años. La gente siempre proyecta presente a futuro sin ningún tipo de dudas, pero mira lo que pasaba con Tesla hace 2 años. En 2021 hacía máximos, todo el mundo era... Tesla es la fábrica de coches eléctricos en plena transformación del modelo económico hacia una economía más verde y por tanto pago cualquier múltiplo por Tesla y de repente un año más tarde te sale un competidor durísimo como es China que te hace replantearte dónde va a estar Tesla. En aquella época, en 2021, gente como nosotros decía, hombre, es que vamos a ver, gana una 1/10 parte o menos de una 1/10 parte de lo que gana la industria y la capitalización de Tesla es mayor que la de toda la industria juntos. No tiene mucho sentido, pero luchar contra el efecto FOMO, contra la euforia de los inversores es muy difícil. Yo les diría, cuidado con Nvidia. Hoy por hoy es la compañía que tiene mejores números probablemente, pero ya estamos viendo lo que están destinando compañías como Apple, Amazon, como Microsoft al desarrollo de sus propios chips. Si de verdad creen que hay un mercado tan poderoso con respecto a la IA, lo van a desarrollar ellos. Tienen músculo financiero para hacerlo.
de aquí a 3 años, a lo mejor Nvidia sigue siendo un top 10, pero ya no es el top 1 que justifica que valga más que cualquier otra compañía del Nasdaq 100, ¿no? Eso es algo a tener en cuenta. Sí, una cosa es que el modelo de negocio pueda seguir siendo muy bueno, pero para el inversor lo que cuenta es sobre todo el precio al que entra en ese tan buen modelo de negocio, ¿no? Entonces, no estoy haciendo valoraciones porque no me dedico a eso y mucho menos en estos casos, pero que uno puede haber encontrado un magnífico negocio de cara al futuro y si entra en un momento en el que el precio está carísimo porque el mercado descuenta escenarios futuros pues absolutamente, no sé si ideales o irreales, pero en cualquier caso exuberantes, pues puede ser una pésima inversión, aún siendo muy buen modelo de negocio. Perfecto, pues Pablo, Juan Ramón, la verdad es que se nos ha ido un poco el tiempo, ¿vale? Creo que hemos completado pues todo el acontecer actual. No sé si quieren agregar algo más antes de cerrar para nuestros traders. No, pues simplemente que el mundo cambia muy rápido, que lo estamos viendo, nos estamos acostumbrando a este ritmo, digamos, de evolución de los mercados y que uno a lo mejor en otros entornos puede hablar de sus previsiones o de cómo lo ve y duran 6 meses esas previsiones. Yo ahora tengo la sensación de que como vamos vigilando los datos de inflación, el endeudamiento, lo que hacen las políticas monetarias y fiscales, casi cada semana te ves obligado, ¿no?, a ajustar un poco lo que dices, ¿no? Con lo cual, que no olvide la gente que es muy bonito ver este tipo de entrevistas o de coloquios, pero que la gracia de esto es hacerlo de forma recurrente, porque todos nos vamos adaptando a las novedades que van surgiendo. Bueno, yo solo que veo en el chat, no sé si es correcto o no, pero que es tu cumpleaños, Pablo. Sí, es mi cumpleaños. Pues muchas felicidades. Pues mira, ni lo había leído, ¿eh? Pues, Pablo, feliz cumpleaños, ¿eh? Qué bien. Muchas gracias. Una perfecta manera de celebrarlo con vosotros, chicos. Claro que pues sí. Un fuerte abrazo, Pablo. Pues muchas gracias, Juan Ramón. Muchas gracias, Pablo. Síguelo pasando bien y que tengan buen día. Estamos en contacto. Gracias, un placer, como siempre. Disfrutad. Hasta luego.